A finales del siglo XIX, los científicos empezarían a interesarse por la construcción de cohetes. Uno de los principales interesados iba a ser el científico ruso Konstantin Tiagorovsky. Él proponía que los cohetes que utilizaban combustible líquido y tenían varias capas de propulsión podrían llegar a alcanzar grandes alturas, de manera que hasta podrían llegar a alcanzar el espacio. Él solventó sus teorías con un grupo de investigaciones que realizó al respecto. Sin embargo, no sería sino hasta la llegada de Robert Goldberg, el estadounidense, en 1926, cuando de forma clandestina él crearía un cohete de combustible líquido y podría comprobar las teorías de Jaworowski. La tecnología que creó Robert Goldberg sería crucial para la creación de misiles armamentísticos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una guerra fría de espionaje y propaganda alimentada por la exploración espacial y la tecnología en satélites en ambos frentes. El equipamiento a bordo de satélites podía espiar a otros países a través de cámaras de fotos y señales de radar, mientras que los logros espaciales servían de propaganda política para demostrar los avances científicos y la fuerza militar de un país. El inicio de la Guerra Fría comenzó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando varios países de Europa quedaron devastados. Esto dio a conocer y dio mayor importancia a dos grandes superpotencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos está representado por el bloque occidental capitalista y por el otro lado, la Unión Soviética está representado por el bloque oriental socialista. Se le llama Guerra Fría ya que no hubo acciones directas contra el otro bando, ya que ellos apoyaban guerras subsidiarias. Por un lado, la Unión Soviética apoyaba la creación de gobiernos socialistas y Estados Unidos apoyaba las desestabilizaciones para deshabilitar, valga la redundancia, al otro bando. También apoyaba los golpes de Estado en Latinoamérica con pequeñas guerras entre países de manera bélica. La creación de un programa espacial por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética se debe a la celebración del Año Geofísico Internacional. Este fue un periodo de alta actividad solar que se da entre 1957 y 1958. Durante este, más de 30.000 científicos por parte de 66 países diferentes se encargan de hacer investigaciones relacionadas con la Tierra. Por su parte, los Estados Unidos y la Unión Soviética crearon el programa espacial. Aparte de esto, se retoman varias tecnologías que dieron origen en la Segunda Guerra Mundial y que ahora se van a utilizar para fines que ayuden a la humanidad. Otro de los propósitos por los cuales se había creado el programa espacial era para tener una superioridad tecnológica frente a los rivales. Es decir, la posibilidad de tener objetos en el espacio y poder monitorear o poder atacar a un país desde cualquier parte del mundo era una ventaja que ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética estaba dispuesta a rechazar. A continuación se le va a presentar en la pantalla una lámina en donde dará inicio a la era espacial, cuando se dio con el lanzamiento del primer satélite artificial creado por el hombre, en este caso el Sputnik 1 o Sputnik-1, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. La misión de esta era de estudiar la ionosfera, comunicando los resultados en su base en Moscú. El motor fue un misil balístico intercontinental. No contaba con una gran tecnología, pero sin embargo es el que tiene mayor valor sentimental, claro, por ser el primero. Durando apenas 92 días, se incineró durante su regreso en la atmósfera el 4 de enero de 1958, después de haber recorrido 1800 órbitas alrededor de la Tierra. El lanzamiento del Sputnik 2 se dio el 3 de noviembre de 1957, con la diferencia de que este transportaría al primer ser vivo. En este caso fue una perra llamada Laika. Como en estos tiempos no se contaba con una tecnología alta o avanzada, se acordó que pasados los 10 días del lanzamiento se le suministraría un veneno a la perra Laika para que muriera de una manera sin dolor. El segundo satélite contenía una cámara presurizada en la cual podría estar un pequeño tripulante.
El escogido para esta misión fue la perra Laika, debido a su pequeño tamaño y su reducido peso. Los objetivos de esta misión eran las de medir la actividad de la perra durante el viaje para así determinar cómo se comportaba la vida en el espacio. Y por otra parte también teníamos otros objetivos como eran los de medir la cantidad de rayos ultravioleta y los rayos X que se encontraban en la atmósfera. En esta cabina presurizada había suficiente espacio para que la perra Laika pudiera estar de pie o sentada. Junto con eso también poseía un sistema regenerador de aire y comida en forma de gelatina. También aparte de eso había un sistema de electrodos que le permitiría a la perra Laika ser monitoreada durante todo el proceso del viaje. La razón detrás de este segundo lanzamiento fue el hecho de que el mandatario de la Unión Soviética para ese momento, Nikita Khrushchev, estaba muy emocionado con los resultados del programa espacial y le había exigido al responsable de este que para el 40 aniversario de la Revolución Rusa debía hacer algo impresionante. Fueron varios criterios para la elección de un candidato para esta expedición. El primero de ellos es que no podía ser un perro de pedigrí, debido a que estos eran muy mimados y no poseían las mismas capacidades de supervivencia. Por eso los científicos de la Unión Soviética decidieron reunir un grupo de perros callejeros que cumplieran con ciertos criterios. Primero era el de ser delgados y ser pequeños, debido a que la capacidad de carga de este satélite era de 7 kilos. Si pesaba más de 7 kilos, era imposible que este pudiera despegar de una manera correcta. Lo siguiente fue que solamente cogieron perros hembras, debido a que estas eran más obedientes y tranquilas que los machos. De hecho, las siguientes misiones espaciales en las que se utilizaron perros, se siguieron utilizando perros hembras debido a esta misma razón. La razón por la que Laika fue escogida fue porque sus compañeros, es decir, los otros perros que cogieron para la misma misión, terminaron enfermos o con ciertas dificultades que les impedía poder viajar. Así que Laika, como la única perra sana del grupo, fue la elegida. Los Estados Unidos no se quedarían atrás con su programa espacial. El 29 de julio de 1958, el 23º presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se encargaría de crear la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, por sus siglas en inglés. Este se encargaría de la aplicación pacífica y social de la ciencia del espacio. Esta pasaría a sustituir a la NACA, que para este momento era el Comité Consultivo Nacional de Aeronáutica, y se había dedicado a trabajar con la creación de aviones como el supersónico Bell X-1. Para 1957, Estados Unidos tenía en mente dos proyectos en desarrollo. Estos dos casos fueron del Vanguard 1 y el Explorer 1. El Vanguard 1 era más que todo de carácter social para trabajos científicos, que fue construido con un equipo de ingenieros 100% estadounidenses, mientras que el Explorer 1 más que todo era de un carácter militar. Fue construido con ingenieros profesionales de los países que se rindieron en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales trabajadores del grupo que se encargó del Explorer número 1 fue Wernher von Braun, un ingeniero de misiles de Alemania que se rindió después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales logros de Wernher von Braun fue la de diseñar los cohetes modelo B-2. Estos se reutilizarían en el futuro para la creación de los cohetes del modelo Redstone. El modelo Redstone sería el que utilizarían los cohetes estadounidenses de ahora en adelante, hasta la creación de un nuevo modelo de cohetes. Por ejemplo, el cohete Juno 1, que sería el motor de lanzamiento que utilizaría el Explorer número 1, llevaría uno de estos cohetes. Para octubre de 1957, prácticamente los dos proyectos ya estaban casi culminados. Estaba el Explorer 1 y el Vanguard 1. La diferencia de estos dos es que el Explorer 1 estaba mejor construido, con una mejor estructura, ya que este fue construido con ingenieros profesionales de los países que se habían rendido después de la Segunda Guerra Mundial, anteriormente dicho. Pero el presidente Eisenhower pidió exclusivamente que se lanzara el cohete que construyó su equipo 100% estadounidense, pero después se arrepintió, ya que pocos segundos después del lanzamiento del Vanguard 1, este explotó. A continuación, un videoclip.
Tres meses después del fracaso del lanzamiento de Vanguard 1, en enero de 1958, el cohete Juno 1 es lanzado junto con el satélite Explorer, considerado como el primer satélite científico en ser lanzado en órbita, además de detectar los cinturones de Van Allen. Recibe este nombre gracias a uno de los administradores. Su regreso fue el 3 de marzo de 1970. La gran diferencia de los lanzamientos de los cohetes entre Estados Unidos y la Unión Soviética era que Estados Unidos realizaba estos lanzamientos públicamente y televisados, mientras que la Unión Soviética publicaba los resultados exitosos de sus lanzamientos, ya que ellos no hacían públicamente estos mismos. Estados Unidos estaba loco, publicaba cada uno de sus fracasos televisadamente y que todo el público lo viera. Estados Unidos no se quedaría atrás, ya que tras el fracaso del Vanguard 1, reutilizaron la tecnología para la creación de un satélite en miniatura, con la misión de que este durara en el espacio la mayor cantidad de tiempo posible. Actualmente se cumple 62 años de este satélite y fue lanzado el 17 de marzo de 1958. Para el año 1958 los Estados Unidos habían realizado más lanzamientos exitosos de cohetes que la Unión Soviética, teniendo los Estados Unidos 3 cohetes del programa Explorer y un cohete del programa Vanguard, mientras que la Unión Soviética solamente poseía 3 cohetes del programa Sputnik. Sin embargo, la Unión Soviética superaba a los cohetes estadounidenses debido a que los cohetes soviéticos poseían una mayor potencia y mayor capacidad de carga que los cohetes de Estados Unidos. Y de hecho, la cantidad el margen por el que lo superaban era bastante grande, debido a que los cohetes estadounidenses tenían una capacidad de carga de unos kilogramos, mientras que los soviéticos ya podían lanzar toneladas al espacio sin ningún tipo de problema. Esto creó miedo entre los estadounidenses porque uno de sus principales temores era que los soviéticos los bombardearan en cualquier momento lanzando bombas nucleares que vinieran desde el espacio. Por eso los estadounidenses necesitaban crear un cohete de carga pesada lo antes posible. Para esto se creó el programa Atlas. El programa Atlas nació como un prototipo de cohetes de carga pesada. Este se encargaría de llevar al espacio al satélite SCORP, el primer satélite de comunicaciones creado por los Estados Unidos, y en general el primer satélite de telecomunicaciones lanzado al espacio. El programa SCORP tuvo un tiempo bastante reducido y por lo cual su satélite no era muy avanzado. De hecho, no tuvo funcionamiento durante mucho tiempo. Este fue lanzado el 18 de diciembre de 1958. El logro más notable del programa de satélite SCORP fue que el presidente Eisenhower pudo dar un discurso de Navidad ese mismo año hacia todo el mundo que tuviera transmisión a radio. El próximo paso en esta contienda se daría por parte de la Unión Soviética. Hasta ahora habíamos comprobado que la Unión Soviética tenía una capacidad de carga y una potencia mucho mayor que los Estados Unidos. Ellos podían lanzar cohetes de hasta 3.500 kilogramos y colocarlos en órbita sin ningún problema. El caso llegaba que si ellos no querían lanzar un cohete tan pesado, ellos eran capaces de llevarlo mucho más lejos. Es decir, con una carga más reducida, la distancia era mucho mayor. Por eso deciden crear el primer cohete interplanetario. Es decir, iban a pasar de orbitar la Tierra a ir más allá. Por esto se creó el proyecto Luna 1. Como su nombre lo dice, la idea de este proyecto era que una sonda creada por los humanos pudiera llegar a la Luna. Es decir, el primer objeto artificial creado por humanos que tocara la superficie de otro planeta. Esta fue lanzada en enero de 1959. Sin embargo, un error en su trayectoria la hizo desviarse 600.000 kilómetros de su objetivo final. Es decir, la Luna estaba aquí y la sonda pasa de largo y se convierte en el primer cohete en orbitar el Sol. Es decir, la sonda pasa muy de largo, tenía la potencia suficiente como para pasar la fuerza gravitacional de la Tierra, pasar la fuerza gravitacional de la Luna y empezar a orbitar en el sistema solar. Estados Unidos no se quedaría atrás y crearía su propio satélite interplanetario. Si bien ellos no podían superar a la Unión Soviética en potencia y en capacidad de carga, sí podían
superarlos en la tecnología, ya que el Pioneer 1 estaba desarrollado con una tecnología mucho más avanzada que la Unión Soviética y fue el segundo satélite en orbitar alrededor del Sol. Antes de finalizar la década, la Unión Soviética nos tenía reservado otros 2 lanzamientos. El primero sería la continuación directa del Luna 1, el Luna 2. Este tenía como objetivo lograr todo lo que su predecesor no pudo en su momento. La idea es que el Luna 2 fuera el primer satélite creado por una persona en tocar la superficie de otro planeta, en este caso la Luna. Esta fue lanzada el 12 de septiembre de 1959 y en la superficie de esta misma poseía unas pequeñas banderas y unas insignias de la Unión Soviética, demostrando así, era como para marcar territorio, demostrando que la Unión Soviética podía llegar a la Luna antes de que los americanos se agregaron estas pequeñas insignias. De forma que cuando Luna 2 impacta contra la superficie lunar, deja caer todas estas insignias y marca como su pertenencia a la Luna, por decirlo de alguna manera. Un mes después, en octubre de ese mismo año, el 4 de octubre, se lanza el proyecto Luna 3. La finalidad de esta era orbitar la Luna y ser la primera sonda en sacar una fotografía de su lado oculto, el lado oscuro de la Luna. Estas eran hazañas que los Estados Unidos aún no estaban preparados para poder lograr para esa época. De forma que pues se podría decir que la Unión Soviética fue la que tuvo mayores avances durante la carrera espacial durante la década de 1950. La superficie terrestre y también la Luna no serían los únicos cuerpos que se estudiarían por la Unión Soviética y los Estados Unidos durante el periodo de la carrera espacial. La Unión Soviética creó un programa de sondas espaciales llamado Venera. El objetivo de este era el de estudiar la superficie de Venus. Por eso su nombre, Venera, que significa Venus en el idioma de los soviéticos, el ruso. Ok, junto a eso, el programa Venera se desarrolló entre los años 1961 y 1984. La idea de esta era obtener datos acerca de la superficie de Venus y acerca de las condiciones de su atmósfera, aparte del relieve y todos los datos estructurales que pudieran haber sobre esta. Se conocen 16 sondas que se lanzaron por parte de los Estados Unidos durante el programa Venera, aparte de otras 2 sondas que se fueron lanzadas por el programa Vega. La idea del programa Vega era poder estudiar la superficie de Venus y del cometa Halley. Durante el desarrollo del programa Venera se hicieron varios intentos debido a que una de las mayores dificultades por las cuales se enfrentaron los científicos soviéticos era la de hacer llegar una sonda a la superficie de Venus, ya que todas estas se quemaban o se destruían antes del reingreso. Este fue el caso que vio Venera 1 y que vio Venera 2. No fue sino hasta el satélite Venera 3 que se pudo llegar hasta la superficie de Venus. Sin embargo, este no fue un lanzamiento exitoso debido a que Venera 3, pese a llegar, lo que hizo fue estrellarse contra la superficie, de modo que solamente pudo mandar datos por unos 20 minutos después de su ingreso. No fue sino hasta Venera 7 que se pudo hacer un ingreso satisfactorio y que pudiera mandar datos durante un largo tiempo acerca de la superficie y las características de la atmósfera en Venus. En 1962 y 1973, Estados Unidos no se quedaría atrás y llevaría a cabo el proyecto Mariner, el cual contó con un total de 10 sondas. Estas 10 sondas fueron creadas para explorar los planetas Marte, Venus y Mercurio. Las sondas número 1, 3 y 8 fracasaron en el lanzamiento, mientras que la sonda 10 orbitó, sobrevoló Mercurio, y la sonda número 9 orbitó en Marte, capaz de realizar la cartografía de este planeta. Cada sonda contó con un panel solar capaz para que no se les agotara su energía tan rápidamente. El programa espacial estadounidense importó chimpancés del continente africano y envió al menos 2 al espacio, siendo Han, el chimpancé, el homínido en viajar al espacio en 1961. Solo 11 meses después de que los Estados Unidos colocaran a un primate en órbita, la Unión Soviética decidió dar un paso más allá y colocar a un hombre en el espacio. Para esto creó el programa espacial de misiones tripuladas Vostok,
que constaría de 6 misiones entre 1961 y 1963. La primera de estas estaría pilotada por Yuri Gagarin, que pilotaría el Vostok número 1, el cual se lanzó el 12 de abril de 1961. La Vostok número 1 constaba de dos partes, una cabina de forma esférica en la que Yuri Gagarin estaría y un módulo de comando, el cual sería conducido desde la base en Moscú y se encargaría del proceso del viaje espacial. Debido a que este proceso era peligroso, se decidieron hacer varias pruebas con animales antes del lanzamiento con humanos. Para esto se crearon los Sputnik 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los cuales eran misiones tripuladas en la cual uno o dos perros montaban para determinar si las naves espaciales, es decir, la tecnología actual de la Unión Soviética, era lo suficientemente segura para realizar una prueba con humanos. Los resultados de esta fueron bastante beneficiosos, es decir, fueron bastante positivos, debido a que únicamente una de las misiones salió mal y aún así se pudieron recuperar con vida a los pasajeros, es decir, a los perros que iban en estos vuelos. Por otro lado, todos los demás vuelos fueron perfectamente normales. Una característica era que las naves espaciales aún no contaban con un aterrizaje lo suficientemente bueno, por lo cual el asiento de la cápsula en la que se encontraba Gagarin era un asiento eyectable, el cual saldría disparado después de llegar a una altura de 2 kilómetros de la superficie terrestre. Entonces la Vostok número 1 impactaría mientras que Gagarin saldría eyectado de una manera segura. De esta manera, el 12 de abril de 1961, durante 89 minutos, Yuri Gagarin se convierte en el primer humano en dejar orbitar a la Tierra. Más tarde, ese mismo año, en agosto, se lanzó la Vostok número 2, la cual fue la primera misión tripulada por un humano que duró más de 24 horas. Los siguientes lanzamientos del programa Vostok fueron la sonda Vostok número 3 y Vostok número 4. Estas destacaron por lanzarse casi al unísono, una lanzándose el 12 de octubre de 1962 y la otra se lanzó el 11 de octubre de 1962. En ciertos momentos estuvieron a 5 kilómetros de distancia y pudieron hacer la primera comunicación entre naves espaciales. Seguida a esta estuvo la Vostok número 5, la cual fue lanzada el 14 de abril de 1963. Lo único por lo que destaca esta nave es por la duración que estuvo en órbita, siendo la duración más larga entre los 6 lanzamientos que se hicieron, siendo esta de 5 días. Por último tenemos la Vostok número 6, lanzada el 16 de junio de 1963. La característica principal que destaca en esta fue el hecho de que llevaba a la primera mujer en ir al espacio. Esta era Valentina Tereskova, la cual se convirtió en la primera astronauta mujer en toda la historia. Un dato resaltante del programa Vostok es que después de que se acabaran las 6 misiones tripuladas, esta no se volvió a utilizar para realizar viajes a la Luna con pasajeros, debido a que se crearon nuevos sistemas más sofisticados para poder realizar el viaje lunar. Sin embargo, no se desecharía la tecnología que se había obtenido con el programa Vostok. Después de esto se crearían nuevos satélites que utilizarían la tecnología que se creó con el programa Vostok para satélites de espionaje. Los primeros satélites de espionaje creados por la Unión Soviética utilizaron la tecnología que habían acuñado con el programa Vostok. Un dato interesante acerca de los satélites espías tiene relación con los Estados Unidos. Puede que la Unión Soviética no fuera la primera en lanzar satélites espías. Sin embargo, no se tiene información precisa acerca de cuáles fueron los primeros satélites que lanzó los Estados Unidos, debido a que mucha de la información acerca de satélites espías por parte de los Estados Unidos sigue bajo confidencialidad. Es decir, nosotros conocemos toda la historia de lanzamiento de los Estados Unidos a partir de 1962. Sin embargo, se conoce que se lanzaron a satélites espías mucho antes de esto.
Muchos de estos se escondían bajo el nombre del programa Discovery. Uno de los principales satélites espías lanzados por los Estados Unidos fue el Discovery número 4, lanzado en 1958. Ok, ahora pasemos a hablar sobre el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos. Este recibió el nombre de Mercury y se desarrolló entre el año 1960 y el año 1963. Contó con 9 misiones tripuladas, 9 lanzamientos. No todos los lanzamientos fueron tripulados. Este se dividió en dos tipos de lanzamientos diferentes. El primero estuvieron los lanzamientos suborbitales, los cuales tenían un motor de lanzamiento llamado Mercury Redstone. Este Redstone es el mismo cohete que se construyó durante la Segunda Guerra Mundial para los misiles B-1, modificado para el uso de misiones espaciales, y lo habíamos nombrado anteriormente en el uso del Explorer 1. Este se utilizó únicamente para vuelos suborbitales, debido a que la potencia no era tan alta como para llevar una carga pesada a órbita. Por otra parte tenemos el modelo Atlas. Estos fueron vuelos orbitales, debido a que, como habíamos hablado antes, los cohetes Atlas habían sido utilizados para llevar cargas pesadas hasta la órbita, como pudo ser el ejemplo del primer cohete de telecomunicaciones creado por los Estados Unidos. Bueno, tenemos que la misión espacial tenía varios objetivos. Primero era la de llevar a los hombres a órbita. Para esto teníamos que crear una nave espacial que fuera seguro para el sustento de la vida de estos. Por lo cual se empezó con las pruebas en animales. En este caso fue en monos. El Mercury Redstone número 2 se encargó de llevar a la órbita al primer chimpancé de los Estados Unidos, que fue Ham, el chimpancé. Sin embargo, anterior a este se habían creado dos vuelos suborbitales, que habían sido el Mercury Redstone número 1, que había sido un fracaso lamentablemente, y el Mercury Redstone 1A, lanzado el 19 de diciembre de 1960. Este segundo, aunque no tenía tripulación, sí fue un éxito. De este primer programa tripulado de los Estados Unidos serían solamente 7 astronautas, elegidos entre más de 150 participantes. Los astronautas que se eligieron para esta primera misión fueron Alan Shepard, Virgin Grimsen, John Glenn, Scott Carpenter, Walter Schirra, Gordon Cooper y Deke Stapleton. La razón por la que fueron escogidos fue por sus grandes capacidades físicas y sus grandes resultados durante las pruebas. Sin embargo, debido a ciertas complicaciones, Deke Stapleton tuvo que retirarse del programa por una afección cardiovascular. Por otra parte, tenemos que los primeros vuelos de este programa no fueron tripulados. Este fue el caso de el Mercury Redstone número 1 y el Mercury Redstone número 1A. Por una parte, tenemos que el Mercury Redstone número 1 fue lanzado el 21 de noviembre de 1960. Sin embargo, este fue un total fracaso. Mientras que el 19 de diciembre de ese mismo año se lanzó el Mercury Redstone 1A, muy parecido al Mercury Redstone número 1. Sin embargo, los resultados de este fueron mucho más positivos que los de su antecesor. El primer cohete tripulado del programa Mercury sería el Mercury Redstone número 2, lanzado el 31 de enero de 1961. La característica principal de este es que llevaba el primer chimpancé en llegar a órbita, el chimpancé Ham. Después de esto, el 24 de marzo, se tomaría por primera vez a un humano para un vuelo. Este sería Alan Shepard, el cual volaría en el Mercury Redstone número 3. Una característica especial de los vuelos tripulados por humanos es que cada piloto podía nombrar a su nave como él quisiera. Esta primera nave se llamó Freedom 7. Al igual que el resto de las naves, todas tendrían la terminación 7 debido a los 7 astronautas que empezaron el programa Mercury juntos. Entonces, el Freedom 7 fue la primera nave lanzada por un astronauta humano del programa Mercury. A esta le siguieron el Mercury Redstone número 4, apodada Liberty, en la que voló Virgil Grimson el 24 de julio de 1961. Este sería otro vuelo suborbital y no llegaría muy lejos. Lo interesante viene después, con el quinto lanzamiento, es decir, el Atlas número 5.
Es decir, a partir de este lanzamiento empezamos a utilizar los motores de propulsión Atlas. Es decir, dejamos los vuelos suborbitales para empezar a hacer vuelos en órbita. Al igual que con el Mercury Resto, el primer cohete que se lanzó para el programa Atlas fue un cohete no tripulado, únicamente para ver la estabilidad de esta nave. Esta fue lanzada el 13 de septiembre de 1961. El proyecto Géminis se trató de un periodo de prueba y aprendizaje durante los años 1965 y 1966. Todo esto se trató de un periodo de prueba y aprendizaje anteriormente dicho para que se realizaran viajes tripulados y no tripulados con la intención de que se practicaran nuevas maniobras con tecnología más refinada. Bueno, tendríamos que los vuelos sucesivos serían más o menos iguales a los que ya habíamos visto antes, siendo el sexto vuelo, Atlas número 6, apodado Friendship por John Glenn, el primer vuelo en llevar a órbita a un ser humano estadounidense. Después tendríamos el 24 de mayo de 1962 al Aurora 7, pilotado por Scott Carpenter, y fue el primer vuelo en realizar experimentos científicos dentro de órbitas con algún piloto humano. El Sigma 7 fue lanzado el 3 de octubre de 1962, pilotado por Walter Schirra, y este fue el primero en recibir una comunicación a radio con una base estadounidense del programa Mercury. Y por último tendremos el Fate 7, o llamado de otra forma, el Atlas número 9, lanzado el 15 de mayo del 63. Este fue pilotado por Gordon Cooper y prácticamente ya todo lo que se podía hacer con el proyecto Mercury estaba completado. Este último fue solamente una prueba de resistencia para ver cuánto tiempo podría durar la nave en el espacio. Las naves utilizadas durante este proyecto fueron las naves Géminis, que fueron la continuación de las naves Mercury. Estas contaban con una mayor potencia, una mayor capacidad de carga, precisión y control. Si muy bien este proyecto no fue muy aclamado, fue muy importante, ya que sin este proyecto no se hubieran dado los siguientes, como el que viene a continuación, que serían los proyectos Apolo. El proyecto Gemini fue prácticamente una preparación para las posibles complicaciones que podían presentarse en el programa Apolo. También a partir de este proyecto se dieron a conocer los grandes astronautas que después pasarían al programa Apolo, como serían el astronauta Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins. Hasta este momento hemos estado hablando sobre los programas tripulados hechos por los Estados Unidos, como pueden ser el Géminis y el Mercury. Sin embargo, no hemos tocado hasta ahora los programas hechos por la Unión Soviética. Tenemos que la continuación directa del programa Vostok, de programas tripulados para parte de la Unión Soviética, y uno que se vería hasta los días de hoy lanzando cohetes, sería el programa Soyuz. Es el principal programa hecho por la Unión Soviética para la tripulación espacial. Este tendría un derivado, el programa N1. N1 sería el nombre que llevarían los cohetes destinados al programa de alunizaje de la Unión Soviética. Este estaría creado por Sergei Korolyov, el cual crearía un cohete capaz de superar por mucho los intentos que habían estado haciendo en los Estados Unidos. Para este momento los Estados Unidos habían diseñado un nuevo motor de lanzamiento llamado Saturn V. Este tenía 3,7 millones de kilogramos de empuje y constaba solamente de 5 cohetes gigantescos que llevarían a la nave espacial hasta órbita. Por su parte, los cohetes N1 poseían más o menos 30 cohetes pequeños de mayor capacidad y tenían una capacidad de kilogramos de empuje de 4,5 millones. Lamentablemente, en el año 1966, el ingeniero principal de este proyecto muere, dejando grandes faltas para el desarrollo del proyecto N1.
No hubo nadie en la Unión Soviética que pudiera cumplir con las funciones que este había desarrollado hasta el momento, por lo cual el proyecto N1 se vino a pique. Entonces, el 21 de febrero de 1969 se lanza el primer cohete por parte de este programa. Sin embargo, este es un total fracaso. Unos segundos después de su lanzamiento, este explota en el aire, matando con él a su único tripulante. Ya el programa espacial de la Unión Soviética se había quedado muy por detrás de lo que había hecho los Estados Unidos hasta el momento, por lo cual teníamos que buscar un segundo plan. Este fue que en vez de utilizar pilotos humanos, se utilizaría un robot, una sonda robótica capaz de llegar a la Luna y recoger material de su superficie. De esta manera, aunque la Unión Soviética no fuera la primera en llevar un hombre a la Luna, sí sería la primera en realizar un alunizaje exitoso y que fuera de provecho, ya que este robot sería capaz de realizar un trabajo mucho mejor que lo que pudiera realizar cualquier astronauta. Este fue lanzado el 3 de julio de 1969. También falla, retrasando por mucho el programa espacial que se tenía la Unión Soviética hasta este momento. Se vería otro lanzamiento que también sería fallido, y no se verían más lanzamientos sino hasta el año 1972, en el cual se vería otro cohete lanzado. Sin embargo, debido a una falla en el motor, este se incendia en el aire, dejando innumerables pérdidas. Para el año 1976, el directivo de la Unión Soviética decide cancelar totalmente cualquier rastro de este programa, dejando únicamente 600 millones en pérdidas y ningún resultado positivo. El programa Apolo sería el tercer y último programa espacial tripulado por parte de los Estados Unidos durante el periodo de la carrera espacial. Esta contaría de 12 misiones tripuladas, de las cuales 6 de ellas serían capaces de llegar a la superficie de la Luna. Junto a eso también hubieron otras 6 misiones complementarias, que aunque al no estar tripuladas, nunca pudieron llegar explícitamente a la superficie de la Luna. Sin embargo, sirvieron para la experimentación y el desarrollo de la tecnología. Para el lanzamiento de las misiones Apolo se necesitaba crear un nuevo motor de lanzamiento. En este caso, el motor se llamó Saturn V, una evolución del Saturn IV que había sido utilizado para varios de los cohetes del programa Apolo. El primer cohete en utilizar este motor de lanzamiento fue el Apolo 4. Después sería utilizado por el Apolo 6, el Apolo 8, el Apolo 10 y el Apolo 11. Y las próximas misiones que vinieran al terminar el Apolo 11. El cohete Saturn V era un cohete de 5 fases, que era más grande de lo que se había visto hasta este momento. Medía más de 100 metros de altura. Aparte, en la parte inferior contaba con 5 motores gigantescos que le permitiría a las misiones del Apolo poder librarse de la gravedad terrestre y llegar hasta la superficie lunar, aún teniendo que cargar con grandes pesos. Cuando se iniciaron las pruebas de lanzamiento del Apolo 1 el 27 de enero de 1977, 3 de los astronautas implicados murieron. Estos 3 astronautas fueron Gus, White y Shaffer, en donde hubo un incendio en la cámara de módulo de mando, donde hubo una fuga de oxígeno que llegó a la gasolina, ocasionando tales incendios hasta explosiones, donde ocasionó la muerte de estos 3. Debido a la catástrofe del Apolo 1, la NASA llevó a cabo el lanzamiento del Apolo 2 y 3 sin tripulación, en donde se buscaba estudiar la reacción que tenía el hidrógeno en gravedad cero, al igual que comprobar los dispositivos cómo reaccionaban en el espacio. Apolo 4 fue el primer cohete en utilizar un lanzador de Saturno V como vehículo impulsor, cuya fase iba a ser puesta en marcha después de permanecer en órbita, aparcamiento e ingravidez. El Apolo 5 fue lanzado el 22 de enero de 1968. El Apolo 8, lo más importante del Apolo, fue que tardó 3 días en llegar a la Luna y orbitó 10 veces durante 20 horas. El Apolo 9 fue en su tercera misión espacial tripulada en el programa Apolo de los Estados Unidos,
y el segundo cohete en ser enviado en un módulo de Saturno V, y el primer vuelo de módulo de mando y servicio. El Apolo 10, lanzado el 18 de mayo de 1969, se trató de una recopilación de los Apolos anteriores, en donde se buscaba realizar maniobras para realizar el alunizaje y llegar a la Luna. En 1969, justamente en el Apolo 11, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron trasladados al hangar número 39, en donde iniciarían su primera fase de ignición, en donde este proceso se llevó a cabo a las 10. El lanzamiento se dio a cabo en Cabo Cañaveral, en una base de los Estados Unidos de América. Tan solo 9 minutos después del lanzamiento, el Apolo 11 ya había acabado con su primera capa de combustible y se encontraba listo para dar el segundo impulso. Este sería el encargado de llevar al Apolo 11 directamente hasta la órbita, en donde se quedaría varado durante 3 horas, en las cuales daría 2 vueltas alrededor de la Tierra. La razón de esta fue prepararse para partir a la Luna y hacer todos los preparativos necesarios para partir a la Luna y fijar la trayectoria correcta para poder llegar a esta con las menores complicaciones. Ok, después de pasado el periodo de 3 horas, el Apolo 11 está listo para soltar su tercera fase de combustible. Esta tercera fase de combustible durará por 3 días, en el que el Apolo 11 estará moviéndose hasta llegar a los 45.000 km por hora, agotar su combustible y utilizar la aceleración que había ganado hasta ese momento para moverse hasta llegar a un punto en el que la gravedad de la Tierra ya no va a afectarlo. En este momento, cuando su velocidad sea muy reducida y la gravedad de la Tierra ya no va a afectarlo, el Apolo 11 va a llegar a la órbita lunar, es decir, la gravedad de la Luna va a ser la que influye sobre él desde este momento. Entonces, él realizará un movimiento parecido a la caída libre, en donde la fuerza gravitatoria de la Luna atraerá el cohete y hará que éste acelere hasta llegar a estar en órbita con él. Pasado este momento, el Apolo 11 tendrá que realizar las maniobras necesarias para poder estar en órbita con la Luna y poder separarse para poder realizar el alunizaje. El Apolo 11 estaba conformado por 2 partes. Primero teníamos el módulo lunar Eagle y también teníamos el módulo de mando Columbia. Serían Michael Collins, el que encargado de cuidar la nave, el módulo espacial Columbia, mientras que por otro lado Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los elegidos para poder llegar a realizar el alunizaje. Después de que el Apolo 11 llegara a la Luna y volviera, se hicieron otras misiones por parte del programa Apolo. Sin embargo, la popularidad del programa cayó a partir de este momento, es decir, después de la llegada del hombre a la Luna no hubo otro acontecimiento que fuera tan importante o tan especial como para llamar a tanta o como para movilizar a tanta cantidad de personas como lo fue el Apolo 11. Entonces se tenía que buscar otra manera de poder hacer misiones espaciales sin tener que recurrir a tan altos costos, porque como sabemos, las misiones espaciales costaban de cohetes balísticos que eran extremadamente costosos y los cuales se destruían con su reingreso a la Tierra, es decir, no había una manera de reutilizar estos. Para esto, en el año 1972, el presidente Richard Nixon confirma que se va a realizar un nuevo programa de exploración espacial, los transportadores espaciales. Esto con el fin de reducir el costo generado por la exploración espacial, con naves espaciales de gran tamaño y de gran capacidad de carga que sean capaces de realizar viajes espaciales no solamente una vez, es decir, estos van a ser cohetes reutilizables. Podrán salir y entrar a la atmósfera terrestre durante bastante tiempo. El primero en ser puesto a prueba sería el Constitution, el 17 de septiembre de 1976. La idea con este y la inspiración detrás de su nombre es porque en ese año se celebraba el 200 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, debido a la insistente cantidad de peticiones y cartas que se hicieron por parte de fanáticos de Star Trek, el gobierno estadounidense decidió cambiarle el nombre de Constitution a Enterprise, haciendo referencia a esta serie.
La idea de Enterprise era que sirviera como prototipo para todas las misiones espaciales del programa de transbordadores espaciales que siguieran, debido a que este no estaba equipada para realizar viajes espaciales. Esta no contaba con el escudo térmico necesario para asegurar la supervivencia de la vida fuera del espacio, así que simplemente se descartó el uso de esta para misiones espaciales. Aunque si se hubiera modificado con el escudo correspondiente y todo lo que le faltaba para ser viable la vida dentro de este transportador, pudiera haber sido utilizado posteriormente. Durante su periodo de funcionamiento, el transbordador espacial Challenger realizó 10 misiones, de las cuales 9 fueron exitosas, estando entre las que mencionamos la primera mujer en el espacio por parte de los Estados Unidos, el primer afroamericano en el espacio, aparte de un satélite diseñado únicamente para el estudio de las actividades solares, y también el programa Space Lab, que se dedicó a realizar diferentes experimentos en el espacio, aparte de hacer investigaciones con respecto al desarrollo de la vida en el espacio. Para esto se llevaron animales pequeños, insectos y plantas para determinar cómo se desarrollaría la vida en un espacio en cero gravedad. Pero lo que nos interesa en este momento sería el 10º vuelo del transbordador espacial Challenger. Este se trató de Profesor en el espacio y contó con la profesora Christy McClure para realizar el papel de tripulante. La idea con esta era la de llevar a la primera persona civil que no fuera un astronauta entrenado hacia el espacio. Lamentablemente las condiciones atmosféricas del momento no fueron favorecedoras para la misión. Esta ya había sido atrasada una vez debido al mal tiempo. Sin embargo, el 28 de enero de 1986 se decide lanzar otra vez el Challenger en esta 10ª misión, pese al mal tiempo que había. Horas antes se había comprobado que el motor estaba parcialmente congelado debido a que por esa época en los Estados Unidos es invierno y entonces las temperaturas son sumamente bajas. Estas bajas temperaturas generaron una falla en el motor y provocaron que a pocos segundos después de levantar vuelo, el Challenger se desintegrara en una explosión en el pleno vuelo. Pero avisa yo, por favor. Disculpa. Los 3 Déjalo para Blue.